Nuestros amigos católicos los programan para hacer este tipo de preguntas. ¿Cuándo fundaron tu secta? Dime qué año. Y de nuevo, el gato piensa que todos son de su condición. Y no, a nosotros no nos programan. Si a ustedes los programan, es su problema. Y es evidente que a ustedes los programan para negar la verdad. Es tan evidente que hay tantas sectas protestantes con diferentes doctrinas y esas no son atacadas. Pero a la única iglesia que Cristo fundó, sí se le ataca. Por cierto, se les pregunta a qué secta pertenecen y cuándo fue fundada para saber qué doctrina tienen, ya que cada secta protestante tiene una doctrina personal dependiendo de quién la fundó. Y no vienen de Cristo. Cuando en realidad eso no tiene ninguna importancia. O sea que, según tú, no tiene ninguna importancia a qué iglesia pertenezcas. O sea que, según tú, no importa que Jesucristo haya dejado una única iglesia. Al fin y al cabo puedes pertenecer a la iglesia que fue fundada por una persona X con doctrinas humanas, solamente porque para ti no importa. Lo que te debería de importar es si verdaderamente en una iglesia, en una congregación, porque finalmente son congregaciones, la iglesia del Señor Jesucristo son todos aquellos que creen en Él. De hecho, no. La iglesia de Jesucristo no son todos aquellos que creen en Él, porque incluso los demonios creen en Él y no son salvos. Y bien lo dice la carta de Santiago. Ahora, la iglesia de Jesucristo son todos aquellos que creen en Él y le creen a Él, porque Él deja una sola iglesia con una estructura eclesial, la cual es obispos, presbíteros y diáconos, y la cual tiene una jerarquía. ¿Por qué es necesaria una jerarquía? Para que la iglesia no se corrompa por las intenciones del humano. Es por eso que Jesucristo deja su iglesia instituida en los apóstoles. Es por eso que sí importa a qué iglesia perteneces. Porque las iglesias protestantes no vienen de los apóstoles. Las iglesias protestantes vienen principalmente de Lutero. Y después de ahí surgen sectas que se van dividiendo y van generando doctrinas diferentes. Y que podemos ver hoy en día que hay miles de doctrinas diferentes en el protestantismo. Y que ni siquiera entre ustedes están de acuerdo. Eso de la fundación de una iglesia, de acuerdo con Mateo 16-18, es una mentira. Jesús no fundó nada en ese momento. De hecho, lo único que es mentira aquí es lo que tú dices. Decir que Jesucristo no fundó ninguna iglesia es mentirle a la gente para justificar las iglesias protestantes. Si vemos en Mateo 16-18, él mismo dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y si nos vamos al significado de edificar, significa construir o alzar una estructura. Y él estaba levantando o construyendo o fundando una estructura eclesial, la cual después podemos ver que estaba basada en obispos, presbíteros y diáconos, y la cual fue instituida sobre los apóstoles. Y por eso sabemos que sí es una institución porque el mismo Jesucristo la edifica, y sabemos que sí la funda porque la edifica sobre los apóstoles. Y esa iglesia, la única que puede demostrar que viene de Jesucristo, es la católica. Pero lo que sí dejó fue las características y señales que deben de tener las iglesias que siguen a Jesucristo. Me gustaría que me dijeras en qué parte del Nuevo Testamento dice que eso que nos menciona sobre la estructura de la iglesia es una lista de como para hacer checklist para ver si puedo fundar mi iglesia o no. Porque en ningún momento deja Jesucristo entendido de que nosotros podemos crear iglesias si tenemos esa lista de características. Porque Jesucristo deja una sola iglesia, que por cierto, Jesucristo no deja las escrituras, ni siquiera las deja como ustedes piensan como un manual. Más bien, la iglesia, mediante la autoridad, va escribiendo en los pasos de los años tanto las cartas como los evangelios, y la iglesia recopila estas cartas y estos evangelios y dice que son palabra de Dios, no al revés. La iglesia no nace de la Biblia nace de la iglesia. Y vamos a ver, Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Y estas señales seguirán los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, solo se con las manos y sanarán. La pregunta es, ¿cuántos católicos, cuántos fieles católicos tienen estas señales? Evidentemente tú vienes de la secta pentecostal, a juzgar por tu ignorancia y por tu fanatismo hacia estos puntos. Fíjate que estas señales las tienen muchísimos católicos, pero déjame decirte algo, el Espíritu Santo no se presta a show como en tu secta. Esos shows de que el pastor les pone las manos y hasta bajan de peso son shows meramente sentimentales para captar ignorantes como tú y cobrar los diezmos. Y estamos hablando del público, del pueblo en general, no de los sacerdotes, porque dice exactamente, estas señales seguirán a los que ni creen. Eso que haces es la muestra de tu fanatismo y de tu ignorancia, como bien lo decía hace rato. Si bien yo creo en Jesucristo, yo no tengo esos dones. Y te voy a explicar por qué. Porque el Espíritu Santo reparte los dones conforme la necesidad de las personas. Aquí la pregunta sería, si tanto juzgas tú a los católicos, ¿tú tienes estos dones? Demuéstranos estos dones si es que tú eres el que en verdad cree. ¿Verdad que no es así? Los dones no son para hacer show, como bien lo mencionaba. Los dones son para el bien del pueblo. Y si el Espíritu Santo se lo quiere infundir a un sacerdote, a un obispo o a un laico, eso es la acción del Espíritu Santo, no de nosotros. Nosotros no controlamos al Espíritu Santo. Además, hay otra característica que debe de tener la iglesia de Jesucristo y te la voy a enseñar. Efesios capítulo 4, verso 11. Y él mismo, ¿quién? Jesucristo. ¿Quién? Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Los apóstoles ya fueron. El último apóstol fue el apóstol Pablo. Pero los demás, ¿dónde está en la Iglesia Católica? Los profetas, los maestros y los pastores. En la Iglesia Católica hay cardenales, papas, sacerdotes, monaguillos y cosas completamente ajenas a la Iglesia de Jesucristo. Para estúpido no se estudia. Todas esas funciones que tú mencionas ahí, la de ser maestro, la de ser evangelista, la de ser pastor, etcétera, se cumplen en la Iglesia Católica. Los obispos, los presbíteros y los diáconos hacen esas funciones. Evangelizar, ser pastores y el ser maestros de los fieles. Es por eso que incluso en la misma Biblia puedes ver que los presbíteros, los obispos y los diáconos son la estructura de la iglesia. Y por cierto, los cardenales y todos estos nombres que dices que no son de la iglesia de Jesucristo son lo mismo que los obispos y son lo mismo que la misma estructura que la Biblia nos menciona. Es más, de esta estructura nace la Biblia, como bien te lo había mencionado. Yo te pregunto, chécalo en tu Biblia. ¿Por qué en la Biblia habla de una estructura y la iglesia que tú defiendes habla de otra? ¿Me lo puedes hacer saber? Yo te respondo, porque eres un ignorante y no sabes cuál es la estructura. Y solamente juzgas desde tu ignorancia, porque la misma estructura que vemos en la Biblia, presbíteros, obispos y diáconos, y maestros, pastores y evangelistas, es la misma estructura de la Iglesia Católica. Pero como no conoces la Iglesia Católica, solo hablas estupideces en contra de la Iglesia.